Bueno, hoy vamos a ver la práctica de cómo checar o comprobar los componentes de un circuito sensor de tacto. Si no funciona, hay que checar cada uno de ellos, ¿verdad, jóvenes? Y determinar cuál es el que está mal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, sin multímetro y sin monitor lógico, con los puros circuitos, con los puros componentes que tenemos en el circuito. Bueno, aquí es imprescindible que funcione el LED, porque si el LED no funciona, pues no nos va a indicar cuando prende o cuando se activa el transistor, ¿verdad? O los dos transistores. Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Obviamente aquí las terminales las amarramos con los hilitos de los cables duplex, ¿verdad? O el alambrito de los cables duplex. La terminal del positivo de la batería está amarrada a la unión de la terminal del colector y la terminal de la resistencia. Y luego la terminal de la resistencia está alambrada por un lado y por el otro enredada así a través de un cable, de un alambrito cable duplex al positivo de LED. El negativo de LED está alambrado también a través de un cable delgadito del duplex, ¿verdad? Del alambrito. El menos y el colector del segundo transistor. Bueno, como ya tenemos un transistor, déjenme poner un poquito aquí para que no brille la pantalla. A ver, como ya tenemos un LED y una resistencia en el mismo circuito, lo que vamos a utilizar es esos dos circuitos, ¿verdad? Esos dos componentes, perdón, para probar si hay voltaje o no hay voltaje. Que dice que uno de los componentes más sencillos para checar si hay voltaje sería un LED con su respectiva resistencia de protección, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué funcionase el transistor? En nuestro circuito, la función del transistor será colector emisor cuando hay un 1 en la base. Entonces, si cerramos colector y emisor, mandamos a tierra colector, ¿verdad? A través de la unión colector base emisor, mandamos a tierra el colector, entonces debe prender lo que esté conectado en el colector si el LED, la resistencia y la batería están bien. Bueno, entonces, si están bien, bueno, continuamos con lo siguiente. ¿Qué hay que hacer? Pues, bueno, entonces poner un puente, ¿verdad? Hacer un puente entre colector y emisor. Aquí en nuestro circuito sería este es el colector y este es el emisor de nuestro segundo transistor. Ahí tendríamos que hacer un puente, para eso vamos a utilizar unas tijeritas. Miren, vamos a tocar las dos puntas, el colector y el emisor, y el LED prende. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces estamos forzando la salida del transistor y obviamente estamos probando, perdón, se está moviendo un poquito así. Entonces ahí, si prende, entonces quiere decir que la resistencia, la batería y el LED están bien, ¿verdad? Si no prendiera, pues puede estar mal la batería, la resistencia y el LED. ¿Y cómo podemos probar eso? Bueno, pues cambiando la resistencia o cambiando la batería o cambiando el LED. O si no sabemos cuál es el más del LED, que ya están al mismo nivel, las puntitas se intercambia o se cambia de posición, ¿verdad? En alguna de las dos debe prender. Si ninguna de las dos debe prender y está bien la pila y la resistencia, pues está mal el LED y hay que cambiarlo. Bueno, aquí aprobamos que está bien la resistencia del LED. Ahora hay que probar, pues, hay que probar la entrada de LED, pero para probar la entrada de LED tenemos que asegurar que se cierra colector emisor del primer transistor, ¿verdad? Otra vez aquí tenemos el colector del primer transistor y el emisor del primer transistor. ¿Qué tenemos que hacer? Pues un puente entre colector y emisor de esos dos, ¿verdad? Nomás que toquen esos dos puntos, ¿verdad? Vuelvo a utilizar las tijeritas o puede ser un puentecito con el alambre, ¿verdad? Aquí junto colector emisor, miren, ¿sí? Ahí estoy juntando colector emisor y prende LED. Entonces, ¿qué quiere decir? Estoy forzando a mandar el 1 estoy forzando los 5 volts que pasen a tierra, al emisor, y del emisor a la resistencia de la base, ¿verdad? Aquí se genera un voltaje, hay una caída, pero aseguramos que hay un 1 lógico en la base del transistor. Habiendo un 1 lógico, se cierra colector emisor. Y ahorita lo que pasó es que hicimos este puente que es la función del transistor. Entonces, si prende LED, quiere decir que está bien esta resistencia y está bien el transistor en su parte de base. Y obviamente también en colector, porque ya está funcionando de manera ¿cómo sería? Por sí solo, ¿verdad? O sea, está haciendo la función que debe hacer. Un 1 en la base, él conecta colector con emisor. Ahora, ¿qué nos faltaría por probar? En caso que no prendiera, pues puede ser la resistencia o el transistor, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Pues podemos cambiar estas resistencias, intercambiarlas, y debe cambiarse la función. Si esta la ponemos para acá y no funciona en la primera prueba de que hicimos, entonces sería esta resistencia. Pero si esta la pasamos para acá y funciona, que es que esta resistencia está bien, entonces debe prender el LED. Otra prueba rápida sería tocar la base del primer transistor y debe prender un poquito el LED. No se alcanza a apreciar, ¿sí? Ahí se prende, y si ponemos el otro extremo también prende. Entonces estamos probando la resistencia. Estamos probando directamente la base y incluyendo
la resistencia de base. Ahora, ¿qué nos faltaría por probar? Nos faltaría por probar ya directamente el funcionamiento del primer transistor. Ahí no debe prenderle de la salida de este no debe prender hasta que tocamos la base del primer transistor. En este caso, miren, ahí estoy tocando la base del primer transistor. Y como ya comprobamos todos los componentes, y cuando yo toco la base no prende, pues quiere decir que está mal este transistor. A ver, sería todo. Gracias. Vamos a ver la práctica de medir voltajes o comprobar componentes del sensor de tacto sin protobor. Entonces ya tenemos nuestro multímetro en 20 volts de corriente directa, ¿sí? Y lo vamos a probar. Vamos a probar. Probamos la fuente, que es el cable de la fuente 538. Probamos donde se juntan la resistencia y el colector 5.38. Probamos en el colector del primer transistor 5.38. Fíjense bien, las medidas que voy a hacer ahorita, aunque no tenga yo activada la base del primer transistor, me van a marcar unos voltajes negativos. Bueno, lo registramos. Punto 98 y está prendiendo el LED. Estamos induciendo de alguna manera este voltaje, ¿verdad? Es como si lo tocara con el LED. Miren, prende, ¿verdad? Entonces, esa es la medida antes de la resistencia, después de la resistencia, ¿sí? Y continuamos del otro lado, estarían las medidas, habiendo voltaje en el colector, casi seguro que si el transistor está bien va a funcionar. Igual del otro lado, habiendo voltaje en el colector, aunque sea un poquito disminuido por la resistencia del LED, el LED de hecho, debe de funcionar el transistor. Bueno, medimos otra vez fuente, donde juntan la resistencia del colector, al otro lado la resistencia, en el LED, al otro lado del LED, ¿sí? En el colector. Entonces aquí hay voltaje, quiere decir que los dos tienen sus voltajes de operación, ¿verdad? Apropiados y deben funcionar ya de acuerdo a la función que hagan en cada transistor. Aquí no pudimos medir si aquí hay un 1 cuando metemos un 1 en la base del primer transistor. Aquí debe haber un voltaje positivo de 0.987, ¿verdad? Bueno, hay un voltaje negativo, hay que registrarlo, pero aparentemente está alterado, ¿verdad? Bueno, aquí vemos que metemos uno en la base, cierra colector emisor, manda voltaje, metemos uno en la base del transistor, un poquito disminuido, bueno, el voltaje de 5 volts se disminuye por la resistencia, aquí se genera un 1 en el transistor, en la base del transistor y cierra colector emisor, por lo cual prende el LED. Ahora vamos a utilizar la sondita, déjenme apagar el multímetro, quitamos el multímetro y ponemos nuestra, ya se nos movió un poquito la cosa, ahí está la cosa. Nuestro sensor de tacto, a ver si ahí se alcanza a ver. Bueno, ahora utilizamos la agujita. Aquí está nuestra agujita, está conectada a tierra, ¿sí? De este lado. A ver, aquí está la tierra, ¿sí? Del multímetro y del ¿cómo se llama? De la sonda. A ver, checamos la fuente, hay voltaje, prende LED. Checamos donde se unen, prende LED. Checamos en el colector, prende LED. Al otro lado la resistencia, prende LED. A la entrada del ¿cómo se llama? Del LED, prende LED. A la salida prende el LED y ya prende el mismo LED porque ya estamos aterrizando o estamos cerrando el circuito de colector emisor con nuestra jeringa y este cable, ¿verdad? Estamos poniendo una resistencia y otro LED a este punto, entonces por eso prende, ¿verdad? Pero eso es bueno, entonces aquí también hay voltaje y prende LED, ¿verdad? Esos serían los voltajes con donde hay voltajes o no hay voltajes en el circuito, ¿verdad? Obviamente en el circuito que armen, si funciona de todas maneras, hay que explicar cómo se checa cada componente con multímetro, sonda y cuando no tiene ni multímetro ni sonda. Por ejemplo, miren, este funciona bien, pero estamos checando la comprobación de cada uno de los componentes. ¿Sale? Aquí se fijan, miren, para probar este transistor, prende un poquito el LED. Si lo ponemos a toda la resistencia, estamos probando también la resistencia, prende otro poquito el LED. No se alcanza a ver por el brillo del pizarrón. Bueno, espero que no les estorbe mucho. A ver, con este sí prende. Sí. Ahí sería todo. Gracias.